Esta noche vamos a cumplir una promesa y es que, como ya les dijimos allá por el mes de febrero, queríamos, a raíz de una serie de preguntas que nos llegaron en el correo electrónico de algunos oyentes, pues dar toda la información posible sobre uno de los misterios más interesantes y más apasionantes de los últimos años en España, el misterio de Ummo. Unos seres supuestamente extraterrestres que llegaron a la Tierra allá por los años 50 y que desde entonces empezaron a mandar mensajes y empezaron a decirnos una serie de ideas y una serie de datos sobre cómo era su mundo. Durante muchos años, durante casi más de 40 años, pues muchas personas le creyeron. Sin embargo, hubo un grupo de investigadores críticos que estuvieron siempre poniendo el dedo en la llaga de que ahí detrás se escondía algo, hasta que por fin pues un investigador, José Luis Jordán Peña, dijo que él era el responsable de aquel caso, y así nos ha servido para venir analizando esa interesantísima historia en tres de sus aspectos más importantes. Hoy cerramos el ciclo y vamos a hablar de las conclusiones. En la novela de Frank Herbert Dune, una obra maestra de la literatura de ciencia ficción, aparece el término Umma. Parece ser que es una definición curiosa. En la propia novela dice algo así como que se trata de los miembros de la fraternidad de los profetas. Y tampoco están muy bien vistos estos miembros, quizá porque practican la mentira. Esta novela se publicó en 1965 y Ummo, el fenómeno de Ummo, comienza a hacerse patente en la sociedad española en 1966. ¿Algo coincidente o simplemente una consecuencia? Nunca lo sabremos, pero unas extrañas llamadas a una persona hasta entonces desconocida, Fernando Sesma, y unas cartas en las que se incluían algunas fotografías bastante curiosas, son el detonante de un misterio que para muchos todavía sigue vigente, pero que para otros ha estado durante más de 30 años en el candelero y algunos todavía piensan que puede seguir muchos años más. Es el misterio de Ummo. Todo empezaba en los bajos del Café Lión, en la Ballena Alegre. Según nuestras informaciones, algo que ya no está, algo que se cerró en el año 94 y que era un lugar de tertulias literarias y políticas. Por ahí pasaron pues la flor y nata de los que se dedicaban a la literatura. Pues, por ejemplo, gente como García Lorca, Vicente Aleixandre, Dámaso Alonso, Buero Vallejo, y también algunos políticos bastante señalados de la época, como José Antonio Primo de Rivera o Agustín de Fossá. Ahí se dieron intrigas, se dieron tertulias, se llevaban a cabo pues todo tipo de debates y fue como una especie de epicentro cultural del Madrid de los años 50 y 60. Hoy en día se trata de un sótano abandonado, también con leyenda. Parece ser que lo que se encuentra arriba es una taberna irlandesa, una de las más importantes de Madrid, y que además la leyenda sigue acompañando, como decíamos, a esos sótanos que fueron de la Ballena Alegre, porque según algunos de los camareros que trabajan en ese local, en esa taberna inglesa, en la calle Alcalá, pues corre la historia de un supuesto fantasma que se aparece en esos bajos de la Ballena Alegre, en lo que fue entonces pues el epicentro del caso que hoy estamos tratando, el misterio de Ummo. Y para terminar esta trilogía, para acabar con esta serie de programas que hemos dedicado al fenómeno Ummo, 3 en total, pues vamos a tener, en primer lugar, yo creo que a una persona que ha sido nuestro maestro de ceremonia durante todos estos programas, un hombre que yo creo que es un histórico de Ummo y que ha estado pendiente pues de todo lo que ha tenido que ver con esa historia, que lo ha investigado en mucha profundidad y que siempre se encuentra su nombre cada vez que uno busca información sobre Ummo, aparece el nombre de nuestro invitado en alguna parte de algún informe, algún artículo. José Juan Montejo, buenas noches. Hola, buenas noches. Pues encantado de tenerte de nuevo aquí para hablar de un caso que tú dominas y que tú has investigado con mucha profundidad y que hoy llegamos un poco al colofón. Vamos a ver si somos capaces, entre todos los que esta noche vamos a estar en este programa, de dar alguna, o por lo menos llegar a alguna conclusión, aunque sea pues genérica, lógicamente, como no puede ser de otra manera, pero sí dejar algo más o menos encauzado, habida cuenta de la información que tenemos y del caudal de datos recogidos. Tú ya planteabas alguna teoría, alguna hipótesis en los programas anteriores. Hoy vamos a ir un poco desgranando sobre todo el final, es decir, el qué puede ser o qué puede ocurrir que explique todo este caso. Hay muchas cosas que si nos ponemos a parar a pensar podemos encontrar, pero desde luego algo que subyace por encima de todo ello, y es una trama que ha estado ahí durante muchos años, una trama que posiblemente no haya acabado del todo y que hay quien piensa incluso que Ummo todavía puede dar alguna sorpresa. A mí me gustaría empezar por ahí, José Juan, bajo tu punto de vista, ¿Ummo se acabó o Ummo en algún momento nos puede dar un pistoletazo de nuevo y decir, oye, estoy aquí, una nueva carta, una nueva llamada? ¿Crees que puede haber algo de eso o Ummo se acabó ya definitivamente?
Bueno, con los antecedentes que tiene el tema, desde luego va a ser muy difícil que el tema se cierre definitivamente, porque bueno, siempre quedará la expectativa, incluso de los forofos o de los creyentes en el tema, en cuanto a que puede tener un origen extraterrestre, pues de recibir cualquier día pues una llamada telefónica o una carta. Parece que últimamente ya las cartas que se mandaban por correo pasaron a la historia, y que los últimos sunnitas pues se han apuntado a las nuevas tecnologías y ya se han comunicado con sus últimos corresponsales en Francia, al parecer, pues a través de Internet. Entonces esa posibilidad siempre queda, claro. O sea, se adaptan a las nuevas tecnologías estos extraterrestres, ¿no? También se meten ya en la de Internet. No sé, una pregunta, por cierto, no sé si la otra vez lo comentamos, no me acuerdo muy bien, pero algo tan importante como... Creo que algo de esto hablamos. Algo tan importante como Internet ¿estaba en los informes sunnitas? Bueno, sí, ese es uno de los aspectos interesantes de la masa o del cuerpo documental UNMITA, que sobre todo, en mi opinión, pues se centra en unos informes de los que se recibieron en la primera etapa, durante la segunda mitad de los años 60, y en cuanto al funcionamiento, por ejemplo, de la red de computadores NUNMO, que, bueno, como ya saben nuestros oyentes, hemos hablado en otras ocasiones, pues en las cartas sunnitas aparecen aquí y allá una serie de vocablos, de palabras, que algunos investigadores, pues con bastante paciencia, en mi opinión, se dedicaron a recopilar, y de ahí ha salido pues un vocabulario UNMITA en el que algunos han creído ver un protoidioma, ¿no? O un principio de idioma. Entonces los computadores UNMITA se llamaban Sanmo, y bueno, pues esa red de Sanmo pues sí que podría asimilarse a Internet, porque ya se hablaba en estas cartas de mediados, finales de los 60, de que esa red de ordenadores pues estaban interconectados entre sí. Entonces, claro, eso quizá en los años 60, cuando la informática pues estaba, se puede decir, casi dando sus primeros pasos, aún tardaría unos cuantos años en llegar a popularizarse su uso pues a través del ordenador personal, pues era como bastante aventurado, ¿no? El imaginarlo o el suponerlo siquiera en los años 60. Uh-huh. Jesús Sancho, hablar de Internet en esos momentos, como dice José Juan, era impensable, pero había muchas cosas impensables. Tú que y tienes delante de la mesa, José Juan, ¿te daría realmente interés ver lo que tiene ahí mismo desplegado Jesús Sancho encima de la mesa de documentación que él ha ido recopilando a lo largo de muchos años? Porque hay que decir que, bueno, los que han escuchado nuestros programas anteriores sobre humo saben que en la región tenemos un gran especialista, un hombre que siguió el fenómeno humo durante un montón de tiempo, y además en sus orígenes, cuando realmente estaba... Además tuvo, yo creo que bueno, se puede realmente jactar de que participó en uno de esos congresos, el de Alicante concretamente, y que representó ahí en ese congreso precisamente a Ignacio de Arnaude, nada más y nada menos, que es uno de los padres de todo esto, de la investigación me refiero. ¿Cómo ves tú eso del que algo como Internet, que nadie lo podía pensar? Yo no creo que... O sea, mucho se ha dicho de José Luis Jordán Peña, que luego hablaremos de eso, pero no veo yo a José Luis Jordán Peña ya pensando en Internet hace 40 años. No lo veo. Ante todo, Juan Montejo Aguilera, muy buenas noches. Muy buenas noches, don Jesús Sánchez. Aquí tengo una carta tuya del 8 de octubre de 1995. Ajá, ya ha pasado tiempo. Sí, la verdad es que sí, pero la conservo con mucho cariño. Me alegro, y en me el alegro. final de la carta me hablas de esa supuesta carta recibida por Luis Jiménez Maruenda, Sí. cuando tenía el domicilio en San Vicente de Raspey, como tú conoces. Yo hace ya tiempo escribí a Juanjo Benítez y dije que no era así como se decía, no había ninguna carta, sino, esto te lo digo, y qué lástima que ya esté fuera de este planeta nuestro amigo Luis Jiménez Maruenda. Es una lástima. Luis me confesó que no había ninguna carta, sino una visita, no sé si tú te habrás llegado a la onda, una visita que tuvo precisamente con dos señores altos, rubios, uno de ellos hablaba, y una visita en su propio domicilio de San Vicente de Raspey. Yo conozco la casa, a la derecha está el despacho que tenía Luis, y la visita fue un poco culminatoria. En tanto en cuanto Luis Jiménez Maruenda, pues en su programa de radio en Alicante,
pues había dicho algunas cosas que no se atienen, simplemente se atienen a la ciencia ficción, pero no a la realidad. Y parece ser que estos señores se quejaron y le conminaron a que no siguiera por esa línea. Con mucha educación se lo agradecieron y para dar su tarjeta de visita dijeron: esta noche queremos que usted sepa que estamos aquí, vamos a hacerle una demostración. No sé si tú estás enterado del tema. Y efectivamente, a las 12 de la noche, Luis Jiménez Maruenda se reunió con tres matrimonios, y a las 12 menos 5 todo el mundo nervioso. Uno, estáis como niños, es que os queréis todo y todas estas cosas. Bien, entonces, a las 12 en punto, el reloj de la iglesia de San Vicente de Raspey, suenan las 12 campanadas y allí no ocurrió absolutamente nada. Pero uno de los contertulios que estaba esa noche, que había cenado en casa de Luis, le dijo: yo soy un maniático de la puntualidad, el reloj de la iglesia va adelantado. Esperaron a su reloj y efectivamente un ovni sobrevoló la vertical de la casa donde se encontraban en la azotea Luis Jiménez Maruenda y sus amigos. Pero no queda ahí la cosa. Al día siguiente, Luis Jiménez Maruenda, entonces tenía un coche 4L, me acuerdo bien, llegó a la gasolinera donde él solía repostar y le dice el de la gasolinera: don Luis, anoche cuando yo me fui, el que entró de turno, por atrás de la gasolinera estaba la base de la rabasa. Y estaba preocupado porque veía un resplandor como si hubiera un incendio. Y me lo comunicó, decía el que entró. Y efectivamente, a las 12 menos y pico minutos o segundos, esa luz se convirtió en un ovni que fue el que pasó por encima de la casa justa de Luis Jiménez Maruenda. Esta es la versión que coincide en todos los extremos, menos en que fue una carta, sino fue una visita. Y con eso te puedo decir lo que sé. Pues eso casi nos va a permitir, y ahora escucharemos después la opinión de José Juan, nos va a permitir que sea nuestro siguiente invitado, que ya ha intervenido en la primera parte para hablarnos de esa alerta del 7 del 7, el que nos hable de una componente que hasta ahora no habíamos tocado, que no habíamos tenido lugar dentro del tema humo, que es esa parte mesiánica, bueno, yo diría mesiánica, más bien contactista, ¿no?, de algunos casos humitas donde hay un anuncio de que algo se va a ver y efectivamente eso luego de alguna forma se materializa. Jorge Llanedel, buenas noches de nuevo. Hola, buenas noches. Algo de eso ocurrió en Granada. Cuéntanos ya ahora eso que antes adelantábamos un poco, de todo el asunto, qué fue lo que sucedió relacionado con humo y con supuestos contactos con extraterrestres ahí en la ciudad de Granada. Bueno, esa, la vez más significativa que yo recuerdo, me la dijo a mí mi mujer. Yo estaba pendiente del fenómeno, pero ella dijo que el chico ¿cómo se llamaba? Juan Carlos, me parece, algo así. Dijo: ahora va a venir, ¿ya? Y cuando nosotros nos asustamos, dijo, y ahora se va a quitar, dijo. Y entonces ella dice que él manipuló, digamos, una especie de bastón que tenía en la mano. Y así el fenómeno comenzó y así el fenómeno terminó. Cuando este hombre dijo, eso me lo dijo ella a mí, porque nosotros estábamos pendientes de la luz que vino. Entonces, eso, digamos, es la acción que tuvo en ese momento este chico, el protagonista, que es el que en principio me llamó a mí para decirme todo el fenómeno de humo. ¿Pero quién era esta persona? ¿Quién era este chico que hizo eso? Este chico aparece a mí en el contestador automático de la oficina que yo tenía ahí en la calle Recogidas en Granada, y empieza más o menos diciendo: no, don Jorge, así, no se crea usted que yo estoy loco o algo así, o que soy paranoico o algo así, ya, pero lo estoy llamando que somos de otro planeta o una cosa así. Claro, yo no me lo tomé en serio, honestamente. Tanto es así que la parte de la grabación de lo que es ese mensaje, que después ya recuperé, pero tiene una parte que está borrada. O sea, yo dije, alguien me quiere tomar el pelo, y yo dije, bueno, paso completamente. Bien, entonces después empezamos a recibir más mensajes, ¿ya? Y empiezan literalmente a contactar, pero de forma muy, muy particular. Y aquí yo, si me permites, quisiera dar un mensaje por si aparecen de nuevo. Cualquier cosa es buena siempre que no te quiten tu libertad, ¿ya? Porque aquí pasó una cosa muy curiosa. Lo que se intentaba era que hubiera poco menos que una obediencia ciega, es decir,
culpabilizar a la gente porque no hizo o porque sí hizo, y el castigo era no ver los deslizadores, ¿ya? Entonces, claro, todo eso por una parte, porque éramos varios, éramos 20 y tantas personas, algunos dijeron que no, que hay que hacerles caso, que no sé qué, y otros, pues al final, yo por lo menos mi opinión fue que eso me parecía... Era mucha gente trabajando para una cosa que no sabíamos qué exactamente era, pero sí tenía relación con que las personas tenían que estar dispuestas 100% y obedecer 100%, y para mí, mi forma de verlo, sojuzgadas 100%. Jorge, ¿cómo era físicamente ese hombre? El primer chico tenía un aspecto de sudamericano, tenía el pelo negro, relativamente rizado, ya se vestía con una cazadora de ante, de este ante tipo color marrón, no usaba corbata, o sea, era una persona normal, ya, pero tenía acento, no era español, ya. Y el segundo que vimos, cuando tuvimos la entrevista en el pantano de Kentar por la noche, era una persona completamente diferente, más aspecto, a mí se me imagina un sargento, ¿ya? Y su forma de hablar también era muy militar, ¿no? Muy, ¿cómo diría yo? Dando órdenes y... No, o sea, haciendo ver su superioridad a lo que tenía alrededor. ¿Ya? Quizá esto contrasta mucho, José Juan, con la imagen que tenemos del humita, la que nos está contando Jorge, es completamente opuesto a lo que tradicionalmente los médicos daneses famosos. Claro, es que no tiene nada que ver. Y luego otra cosa que te quería preguntar, lo que nos está contando Jorge también da una serie de indicadores y de señales que los han repetido en otros casos, por ejemplo, la famosa secta del Weiss o esa asociación de amigos de los hermanos de Hummo. Y algunos casos más, incluso se han conectado los famosos suicidios de Tarrasa con algo relacionado con humitas. Es una componente oscura del fenómeno Hummo que no tiene nada que ver con la parte científica o pseudocientífica que parece ser que hay tras los mensajes más conocidos. Y aquella primera frase que Day 98 le decía a Fernando Sesma de no nos tienen que creer, no nos hagan caso, no nos crean así porque sí, sino que juzguen, piensen. Luego aparecen estos seres que no saben muy bien si tienen que ver con humo, son simples bromistas, pero que no es la primera vez que algo así sucede y algunas veces termina en consecuencias bastante graves. ¿Qué ves tú detrás de todo esto, José Juan? Hombre, pues vamos a ver, no conozco, salvo algunas referencias que he leído muy por encima, el caso de, por llamarla así, ¿no?, de la trama Unmita de Granada, pero no sé si en ese caso, al igual que otros que has mencionado tú, donde se ha utilizado la simbología Unmita, pues la apariencia o el estilo de sus escritos para montar o para pergeñar otro tipo de grupos con unos fines pues poco confesables, grupos sectarios, pseudosectarios, en fin, de ese estilo, pues desde luego eso ha existido. Quizá, pues una posible explicación sea el de la repercusión internacional, pues que ha tenido el tema de Unmo, que se le ha presentado pues de una manera muy atractiva, donde se mezclaba una evidencia documental que hablaba pues de una posible ciencia y tecnología no terrestre, puesto que en principio presentaría conocimientos más avanzados que los propios de nuestra ciencia, todo eso mezclado con una serie de evidencias que luego han resultado muy discutibles, pero que en principio se presentaron así como evidencias de avistamientos ovni, donde resulta que coincidían con pronósticos o avisos en esas cartas y llamadas unmitas, y claro, pues todo eso ha generado lo que se puede llamar una especie de subfenómeno dentro del fenómeno general, o del fenómeno ovni en general, que sería el fenómeno Unmo, y eso pues puede haber inspirado a todo tipo de imitadores, emuladores, embaucadores, etcétera.
esa podría ser una posible explicación. En el caso de Granada, Jorge, creo que tuvisteis, aparte de lógicamente esto que nos has comentado, donde pues un supuesto, entre comillas, extraterrestre decía va a aparecer una nave y aparece algo que parece una luz, ¿no? Pero hubo incluso, creo recordar, una fotografía en la cual se podía ver algo así como el símbolo humita, ¿no? Eso, yo no estuve arriba en ese momento porque estaba en la radio, pero sí me dijeron que efectivamente se creó ahí una especie de media luna, pero eso fue, me parece que fue un año o dos después de haber terminado con el fenómeno humo, pero vamos a ver, signos de que podría ser verdad o no. Básicamente el grupo nuestro no solamente era un grupo de investigación, sino que incluso no tanto de investigación, sino que un grupo sensitivo. Había gente que la mayoría estaban estudiando esoterismo, gente que tenía sensibilidad, etcétera. Entonces el contacto con esta gente, con los de humo, digamos, con este hombre, fue un poco psíquico. Es decir, por ejemplo, a mí me pasó una cosa muy rara. Yo sabía cuando él estaba en Granada. Entonces yo llegaba a Granada, empezaba a hacer mis cosas, y resulta que llamo a otra chica con la que contactó mucho, porque después de que, ahora te contaré un pequeño incidente que tuvimos, después de ese incidente, ellos contactaron más con otras personas, que eran una chica que se llama Noli y otra que se llama Sara. Entonces, por alguna razón, yo sabía cuándo él estaba en Granada, por lo tanto, él no vivía en Granada, aunque nos dio una dirección y que no se la tenía que contar a nadie, o sea, todo ese secretismo sectario, si se puede llamar, ¿no? Entonces, una pequeña anécdota que tengo yo con este hombre es que dice, me llama por teléfono y me dice, ¿dónde estás? Estamos en el espacio, y de repente suena una puerta, ¿entiendes? O sea, era algo que a mí, por lo menos mirándolo desde lejos, daba la impresión que era un montón de gente tratando de ver, como dice Rafael Casares, planteó esto también, cómo reaccionaba un grupo de la Tierra, elegido al azar, en este caso en Granada, ¿ya?, cuando aparece este tipo de fenómeno. Pero también, si tengo que decirlo también, se atrevieron a ver qué otras cosas más se podrían investigar, porque rayaron literalmente en lo ridículo. Entonces, el fenómeno humo como tal, en la gente que estuvimos en Granada, quedó muy, muy, muy desprestigiado. La gente muy decepcionada porque finalmente, aparte de no haber visto absolutamente nada de lo que ellos prometían, importante, ¿ya?, lo que pasó durante las alertas OVNI en el cielo fueron fenómenos verdaderamente tangibles, o sea, eran visibles, ¿ves? Entonces, claro, ellos mismos lo decían, o sea, cuando vosotros empecéis a entendernos, ya no estaremos allí. Ya, esa era una de las frases que decían. Es decir, cuando verdaderamente creáis que ya podéis contactar con nosotros ya no vamos a estar allí. Y otra cosa también muy importante que me llamó la atención es que el jefe de ellos era una mujer. Ya, y esa mujer me llamó por teléfono a mí y su acento era portugués. O sea, era un portugués hablado en español. Ya, porque yo trabajo un poquito con idiomas. Entonces, cosas, y después subimos que en Estoril había un grupo también que se dedicaba a estudiar a humo, qué sé yo. De todas formas, Jorge, perdona, esto un poco se contradice en cuanto a la forma en que esta gente se expresaba con incluso los informes humitas que hablaban, y eso Jesús se acuerda muy bien por el famoso detalle de la llamada telefónica que pusimos aquí en el programa pasado. Sí, una voz muy particular. Claro, que no podían hablar porque parece ser que ellos se comunicaban solamente por telepatía. Ahí sí que podía ser coherente con lo que tú estás diciendo, de que cuando él estaba en la ciudad tú lo percibías, ahí podía haber una conexión telepática, pero lo que parece ser también, según sus informes, es que tenían pues la laringe atrofiada y que para poder hablar físicamente se colocaban un implante, y ese implante es el famoso no formulen preguntas, que hemos escuchado muchas veces, que además no sé si Fran la tenemos por ahí esa grabación y la podemos recuperar simplemente a nivel anecdótico nada más. Es curioso que luego, sin embargo, este tipo de supuestos humitas ya no responden a ese perfil, hablan, según nos dices, con acento, pero hablan bien y no tienen ningún tipo de voz metálica, ni gangosa, ni nada de eso, y parece como si fuesen de otro planeta, ¿no? Sí. Hombre, a mí me parecieron muy terrestres, por lo menos estos a mí me parecieron muy terrestres, o sea, y tan terrestres que
bueno, que uno parecía un soldado, vamos, que hablaba como soldado, y con acento sudamericano incluso. Uh-huh. Yo no sé, Jesús, José Juan, yo lo que creo que está pasando aquí con esto es que quizá hay oportunistas, es decir, yo no entro en que sean o no sean, que no lo sé, si son de más allá o de más acá, pero sí que a raíz de un fenómeno famosísimo, celebérrimo, como es Humo, que era en ese momento pues la estrella de... Todos recordamos aquella época y Humo era pues el no a más de la ufología y del misterio en general. Pues otras corrientes que nunca hubiesen sido relacionadas con Humo aprovechaban el tirón de Humo quizá para darse a conocer, ¿no? Sí, efectivamente, alrededor de Humo pues ha habido mucho vividor, ¿no? En este sentido. Pero, vamos, yo estoy convencido, siempre sabéis que mi forma de pensar con respecto a Humo, yo sigo creyendo que algo grande, algo incomprensible ocurrió. El tema Humo tiene, según mi criterio personal, tiene un origen extraterrestre, pero no solo ya porque nos presenta una ciencia con una concepción del universo que se apartan del modelo físico y cosmogónico actual, superándolo, sino porque hay datos de orden práctico que en aquella época de mi residencia en Sevilla, como sabéis, pues confirman su presencia clandestina entre nosotros. En aquel tiempo sabíamos perfectamente, y por algo será, que la CIA y la Interpol y posiblemente KGB y el Servicio de Inteligencia británico y el francés incluso, poseían extensos dossiers sobre unos hombres altos de tipo nórdico que viajaban con pasaportes de países del norte de Europa y que tenían insertada una pequeña prótesis en la glotis que les ayudaba en la fonación. Luego, esto se ha comprobado. En el Motel Osuna de Madrid, precisamente uno de los empleados del hotel de recepción vio cómo se introducía en la boca un aparato para poder hablar por teléfono. Es decir, son muchas casualidades. Yo me inclino porque el fenómeno Humo lo estropeó, a lo mejor no, José Luis Jordán Peña. Porque José Luis Jordán Peña es una cosa evidente y además, fijaros qué interesante, porque en una carta de estos supuestos humitas dirigida en el año 1967 a Manuel Campo, decía: generalmente los bromistas presentan sus argumentos de forma poco elaborada. Abundan en cambio ciertas formas delirantes cuya estructura es, en apariencia, perfectamente coherente y lógica en individuos que tienen una fuerza persuasiva muy elevada, sobre todo si las personas que las idean son enfermos, enormemente inteligentes. Hay que recordar que en la paranoia terrestre es perfectamente compatible ese síndrome con un elevado cociente intelectual, que están definiendo la personalidad de José Luis Jordán Peña. Pero yo creo que José Luis Jordán Peña fue una nube de humo para que se desviara la atención del verdadero problema, que era la existencia de estos señores aquí. Ten cuidado. Vas a subir el último peldaño. En octubre de 1637, Juan Pellicer, un joven aragonés, sufrió un terrible accidente. Como consecuencia del mismo, le fue amputada la pierna derecha en el Hospital de Gracia de Zaragoza. Un documento notarial y un informe de más de 200 páginas, resultado de un proceso canónico en el que declararon 25 testigos, concluye que en la noche del 29 de marzo de 1640 se produjo algo inexplicable. La pierna cortada era restituida de modo repentino, mientras el muchacho dormía plácidamente. Viernes 11 de julio, 11:30 de la noche. El milagro de Calanda. Un suceso que asombró a la Europa del siglo XVII. El último peldaño. Onda Regional. Muchos misterios quedan todavía abiertos. De luego, a uno le cuesta trabajo creer que extraterrestres vengan aquí a nuestro planeta, que se tienen más de 30 o 40 años, que nadie sea capaz de demostrar si eso no es cierto, que estén campando por sus anchas en cualquier sitio. Y sobre todo que parece que es probado que servicios secretos, no solamente españoles, que lógicamente por estar en España pues tenían la obligación de controlar todo lo que pasa, sino que también se hablaba de la KGB, también se hablaba de la CIA, también se hablaba de que había una secretaria de la Embajada de los Estados Unidos que iba a la Ballena Alegre. Lo cual era verdad.
lo cual es la verdad, efectivamente, Sí. Políticos, gente de diversas tendencias. Y una cosa curiosa, no sé si estoy en lo cierto o no, vosotros que sois más expertos que yo en este tema me lo podéis corregir si no es así, pero parece ser que los informes humitas eran mucho más, digamos, proclives al bloque que representaba la KGB, porque de alguna manera hablaban de una especie de socialismo planetario, etcétera, y de alguna forma criticaban siempre la CIA, la intervención de la CIA, y culpaban incluso, no sé si esto es verdad, lo he leído en algún artículo esta tarde mismo, que digamos que se le culpaba de extender incluso enfermedades graves por el mundo. No sé si eso es cierto o no, si está en algún informe, yo lo he leído en un artículo determinado, y bueno, parece como si realmente el malo de la película fuese el bloque de los aliados, ¿no? El bloque de los americanos. Esto hacía pensar que probablemente la KGB estuviera detrás, o todo lo contrario, precisamente para despistar, no lo sé. Pero sí es verdad que algo de cierto tiene que haber en eso, porque de hecho fueron detenidos en alguna ocasión los integrantes de la Ballena Alegre y fueron llevados a comisaría y de alguna forma pues se preguntó por lo que estaba pasando. No sé qué opináis de esto. Ahí estás mezclando varias cosas. Sí, pero vamos, tienen todas que ver con el tema de los espías, de los servicios secretos y demás. Sí, empezando por lo último, bueno, si me permitís, lo que has comentado de la detención de varios contertulios de la Ballena Alegre, eso en principio estaba relacionado, bueno, pues con uno de los grupúsculos que se enquistó en la última etapa de la Ballena Alegre y que, bueno, pues era un grupo de corte sectario que lideraba un antiguo, creo recordar que se hablaba de un antiguo fraile cartujo que se llamaba Antonio Saiz, y que en la Ballena Alegre, pues bueno, se dedicó allí a captar, digamos, prosélitos, y entonces ese grupo, pues parece ser que tenía también sus reuniones independientes, que allí hacían una serie de sesiones un tanto extrañas, y precisamente sin estar relacionados aparentemente con lo que se tratara o dejara de tratar en la Ballena Alegre, pues acabaron Antonio y otros miembros de ese grupo suyo detenidos efectivamente. Entonces yo no sé si ahí se podía advertir o adivinar la larga mano de la CIA, más bien yo pienso que se advertiría la larga mano de la Brigada Político-Social en aquella época. Y luego, bueno, pues, sobre algunas otras cosas que habéis comentado, sí es verdad que en las cartas de la primera etapa, sobre todo, pues por ejemplo en cuanto al sistema político-económico UNMITA, pues sí que se hablaba como una especie de colectivismo donde la propiedad privada era, pues estaba muy limitada, y entonces pues sí, a algunos les dio que pensar que aquello era una especie de manera de propagar ideas socialistas un poco bajo cuerda. Recuerdo una entrevista que se le hizo a Antonio Boro Vallejo una vez en televisión, que ahora con lo que tú estás diciendo me viene a la cabeza y entiendo una frase que él dijo en aquella entrevista. Él se definió como, digamos, no dijo exactamente socialista, pero sí dijo como que su ideología ideal de política sería un socialismo planetario. Y a mí me llamó la atención de que utilizase este nombre, ¿no? Porque no es habitual que entre políticos y entre incluso intelectuales pues se hable a este nivel, ¿no? La gente lo entendió como un socialismo universal en la Tierra, lógicamente, pero yo ahora, después de saber que también asistió en alguna ocasión a la Ballena Alegre, que está metido en todo esto, y con lo que tú nos estás diciendo, digo, a ver si que lo que estaba diciendo aquel día el bueno de Boro Vallejo, el genio, por otra parte, dramaturgo, pues iba por ahí, iba por sus conocimientos también relacionados con Humbo, no sé, a lo mejor algo de esto había detrás de eso. Es posible, desde luego Antonio Boro Vallejo, pues yo no sé si en la etapa en que surgió, se hizo público el asunto Humbo, seguía yendo a la Ballena Alegre, pero lo que sí es cierto y está demostrado es que en los comienzos de esa tertulia, es decir, como una década antes, a mediados de los 50, él sí que la frecuentaba, al igual que otros personajes relevantes, pues bueno, de la intelectualidad madrileña de la época, se podría decir, como Alfonso Paso, por ejemplo. Ajá. Curiosísimo, y de luego todavía da más interés al tema. No sé si en Granada, Jorge, hubo un movimiento cultural semejante relacionado con todo esto. O sea, habían reuniones, aparte de estas salidas, digamos, a ver objetos y un poco a seguir las directrices de aquellos personajes. ¿Había algo parecido a lo que había en Madrid con la Ballena Alegre o esto no se dio en Granada? Sí,
Sí, lo que pasa es que no se reunían en un sitio determinado, sino que en la casa de, no sé si tú has escuchado hablar de Amelia Afán de Rivera. No. Había un grupo antes que el grupo nuestro, ya que estaba formado por mucha gente, que iban al pantano de Kentar, que es un sitio montañoso en camino de la sierra, que es literalmente, parece allí que sí, que parece que hay extraterrestres, porque es un sitio muy tranquilo, muy solitario. Está al lado de una represa que se ve ahí el agua, pero prácticamente no hay sonido ninguno. Y ellos iban allí precisamente a hacer avistamientos. Y había un grupo bastante potente en el que había una serie de nombres, muchos nombres de personas que ahora ya no están, o que simplemente ahora no lo hacen, o que ya son mayores, ¿no? Y nosotros, por decirlo de alguna manera, recogimos el guante, pero por otro lado, porque nosotros vinimos desde Madrid hacia Granada, y entonces un poco coincidimos con ellos cuando ellos se estaban retirando todo, ¿ya? Entonces, el de ese grupo que siguió con nosotros, Mariano Carmona, que es el decano literalmente, que ya no está con nosotros, de todo lo que es el movimiento OVNI de Granada, ya un poco seguimos en contacto con él, hasta que aparece esta llamada que me hicieron a mí en el contestador, y empezamos el contacto, porque yo me interesé muchísimo por eso. Me fui a ver al cura que estaba en Mairén del Alcor, hablé con José Luis Rampeña y él me dijo que eso no era una farsa, que no servía para nada. También hablamos con todas las personas posibles, ¿ya? Pero ahí aparece este personaje que es el que literalmente llamaba a las chicas para decirles que él, como extraterrestre, quería crear una raza diferente a la que tenemos ahora, porque ellos habían perdido, o sea, habían desarrollado tantísima inmunidad que eran estériles, ¿no? Entonces, bueno, todo un tinglado que tenía este hombre, y que lo único que se veía claramente era que él no permitía preguntas. Entonces quería de alguna forma crear una secta, es decir, que no haya preguntas, que no haya ningún tipo de desobediencia, y especialmente con las mujeres, ¿ya? Entonces, claro, y sin embargo, a pesar de todo, ya yo recibí primero nosotros, ¿no?, en casa, recibimos un dossier que hablaba de humo, de qué es lo que ha pasado, por eso que te digo lo de la inmunidad, que habían desarrollado una inmunidad que tanto que simplemente se cargaban los espermatozoides de las mujeres, por eso de una manera bien clara, digamos, ¿no? Es decir, que tenían una inmunidad tan potente que no podían recibir ninguna cosa viva, ¿ya? Entonces, y que la ciencia los había llevado hasta allí, y que nosotros no teníamos que hacer lo mismo, etcétera. Entonces, a mí lo que me llamó mucho la atención fue la forma de contactar. Una forma, por ejemplo, lo que te conté hace unos días, ¿no? Es decir, nosotros veníamos, ponte tú que veníamos, no recuerdo exactamente de qué veníamos, ponte tú que veníamos del cine, ¿no? Y nos encontramos en la puerta de nuestra casa el signo de humo, y pintado en fucsia, ¿ya? O sea, quien quiera que haya puesto ese signo coincidía con el color del sello del informe que nos enviaron a nosotros. Y entonces, ¿qué pasó? A mí es como decir, oye, mira, sabemos dónde vives, así tú pórtate bien, ¿no? Y claro, cualquiera, supongo yo, que se intimidaría con eso, y a mí me pasó todo lo contrario. O sea, por eso que te repito en lo que te dije antes, o sea, si los humitas son buenos, no deben coartarte tu libertad, no deben hacerte sentir, no deben intimidarte para nada. Debe ser un trato de igual a igual, por muy superiores que ellos sean. ¿Por qué? Porque ellos están aquí en la Tierra, y esto es nuestra casa, ¿ya? Si quieren dar ciencia, maravilloso. Si quieren dar fórmulas como el Saliano que comunicaba con el grupo de Jordán Peña, me parece muy bien, ¿ya? Pero muy importante, si se te aparece un ovni enfrente de tu casa, ¿ya?, tú no salgas corriendo, pero tampoco esperes que esa gente vaya a llegar como el Mesías y tú tienes que hacerle reverencias. Esa es yo la enseñanza que he obtenido de todo el contacto con uno.
Desde luego es una forma de ver el tema, yo creo que además bastante profiláctica, porque así no podría ocurrir lo que ha ocurrido en algunos casos de sectas que han caído incluso, se ha acusado incluso a personas muy conocidas de utilizar casos de humos o casos padecidos incluso pues para buscar favores sexuales de mujeres que estaban metidas en la secta y demás. Y bueno, pues eso en algunos casos hasta puede que sea cierto y bueno, hay muchos ejemplos que están en la mente de todos. Vamos a centrarnos, estamos ya en los últimos minutos de la recta final del programa y nos gustaría centrarnos en eso que decíamos incluso antes de entrar en antena. Si vamos a suponer que humo es extraterrestre, vamos a suponer que efectivamente son seres que han venido de otro planeta, son seres que tienen, que lo que cuentan es cierto. ¿Podíamos encontrar una contradicción? ¿Podíamos llegar a una reducción al absurdo? Juan Francisco, Jesús, Juanjo, ¿creéis que hay alguna contradicción en todo lo que conocemos hasta este momento? Luego se lo preguntaremos a los expertos que tenemos al otro lado del teléfono. ¿Encontráis alguna contradicción rápida y fácil, evidente, en todo lo que hasta ahora hemos escuchado en los 3 programas que llevamos y lo que hemos conocido antes, para poder deducir que efectivamente no se trata de un caso de extraterrestres? Bueno, pues yo a nivel personal diría que yo de una forma tajante no me atrevo a dar por cerrado el caso y a decir que realmente no ha habido ninguna conexión extraterrestre. Con esto tampoco quiero decir que la haya habido, porque lo primero que tampoco hemos podido averiguar o saber es la finalidad del caso humo. Bien sea verdad o sea mentira, no sabemos la finalidad. Entonces, para llegar a una conclusión hay que intentar ver la finalidad. De todas formas, la forma como ha discurrido todo, yo creo que hay elementos que pueden ser no ciertos, y sobre todo en cuanto a la intervención de Jordán Peña y respecto a otro tipo de cosas. Pero yo no me atrevería a decir que esté el caso totalmente zanjado. Si realmente ha existido esa hipótesis extraterrestre y suponiendo que quisieran en algún principio dar un mensaje, ese mensaje pues, ha prevalecido o no, pero a lo mejor su finalidad era integrarse y quien dice que no estén integrados. Uh-huh. No sé si actualmente a lo mejor José Juan nos lo puede decir. Actualmente ya no hay mensajes, ya no hay nada, no hay actividad respecto al caso. Que yo sepa, al menos ahora, en julio de 2008, pues no. Las últimas cartas o mensajes conocidos son los que he apuntado al principio. Sí. Unos que se recibieron por parte de algunos investigadores franceses. Sí, por internet, ¿no? Por mail, efectivamente. Parece ser que en alguno de esos casos se acompañó de algún escrito por la vía clásica, por la epistolar, pero la mayor parte de esos mensajes que se recibieron entre los años 2001 y 2004, creo recordar, pues fueron a través del correo electrónico. Sí. Uh-huh. Uh-huh. Entramos si quedamos en la figura principal que nos puede llevar a esa reducción al absurdo, José Luis Jordán Peña. Él, como decíamos, os dije en el anterior programa, estuve hablando con él, el programa que hicimos en abril, quien lo quiera escuchar pues lo tiene en el podcast de Onda Regional, entrando en ORM a la carta. Y bueno, pues ahí yo el día antes de hacer el programa le estuve llamando por si quería manifestarse en antena. Estaba con un constipado fuerte, me dijo que no se atrevía a estar en antena por esa razón, pero me dijo, volvió a decirme que él era el máximo responsable de que Humo esté donde está. Él, digamos que se inventó toda la trama, con ayuda, eso sí, me dijo, de otras personas, de gente de su entorno, pero él fue el que hizo se inventó el caso, se inventó el nombre de Humo, se inventó todo. Incluso leyendo uno de los artículos de este caso de Manuel Carballal, que recoge la confesión, según Manuel Carballal, que hizo a la policía. Parece ser que él en el año 66, pues en un momento dado tiene una serie de contactos y demás, y luego más tarde hay una confesión en el cual pues dice, entre otras cosas, que hasta el ovni de San José de Bardeda famoso, los avistamientos que son emblemáticos, el famoso ovni con la panza de humo y demás, y esa famosa huella que ha dado la vuelta al mundo, gracias, eso sí, a Antonio Rivera y Rafael Farríos en el caso perfecto. Dice que la hizo él, pero no solamente la hizo él, sino que se llevó tierra radioactiva y la espolvoreó por alrededor de la huella por si alguien iba con un Geiger. Cosa que parece ser que no ocurrió. Nadie fue con un Geiger a ver si aquello tenía radioactividad o no, pero él digamos que rizó el rizo de tal manera que hasta cogió tierra radioactiva, evidentemente de baja intensidad. ¿Lo habrá conseguido?
y bueno, así de luego ha sido ya súper impactante. Una de las versiones que él dio sobre eso de la tierra radiactiva, que es muy curioso, es que se la habría facilitado alguno de los conocidos, amigos o colaboradores que él tendría en cierta agencia americana. Bueno, la verdad es que de todos conocidos. La verdad es que aunque hubiera tenido un conocido en alguien que haga radiografías de estructuras metálicas, ya sería mucho más fácil. Claro, con que pase la fuente radiactiva por un poco de tierra se le iba a quedar, aunque eso es absolutamente ilegal. Pero bueno, ahí podía haber ocurrido, ¿no? Y podría haber generado, en el caso de haber sido cierto, un riesgo para la salud. Por supuesto. Pública de aquella zona, que aunque era un descampado, pero había algunos habitantes por allí, en granjas y pequeñas casitas. Los platillos volantes no van con radiactividad, que quede claro perfectamente. ¿Ya? Bueno, en principio, sabes que en algunos casos sí que se ha asociado cierta dosis de índice de radioactividad a determinados avistamientos, sobre todo aterrizajes. Vicente Juan Ballester Olmos, en su casuística recogida en el fenómeno de aterrizaje, hay muchos casos en los que sí que aparece, a la vez que huellas y demás, cierto índice por encima de lo normal. Tampoco es que haya una cosa que vas allí y se te cae la piel, sino que realmente, si el nivel normal está en un determinado grado, pues en algunos casos de avistamientos y de aterrizajes, pues aquello sube ligeramente, sin llegar a ser peligroso para la salud, pero sí indica que efectivamente hay un incremento significativo. Eso sí que es así, pero vamos, no digo yo que sea extraterrestre, digo que ha sucedido en muchos casos de aterrizaje. Quizá eso, como lo sabía muy bien Jordán, porque era un experto ufólogo, pues lógicamente digo, bueno, pues yo para darle más credibilidad a esto me llevo la tierra radiactiva. Bueno, perdona, pero eso de la tierra radiactiva es algo que él ha empezado a decir desde hace unos 10 años o así. Es decir, que antes de atribuirse la paternidad o la autoría del tema UNMO, ese tipo de detalles pues nunca los comentó. Sin embargo, José Juan y Jorge, no es nuevo eso de echarle la culpa, entre comillas, a José Luis Jordán Peña de esto. Comentábamos antes fuera de antena, José Juan, que en un congreso que estuvimos tú y yo en San Rafael, Carlos Berché ya nos trajo una ponencia, que además publicó en Cuadernos de Ufología, donde de una vertiente de su especialidad, de la psiquiatría, pues daba un perfil de Jordán y bueno, llegaba a la conclusión de que Jordán era el que había inventado todo esto porque tenía una personalidad para eso, ¿no? Pero aparte de eso, mucho antes de todo esto que estamos hablando, pues el ufólogo Oscar Rey ya apuntaba que podía ser un ufólogo que, por cierto, a la noche le haremos un programa especial a él porque fue uno de los pioneros y ha quedado muy en el olvido. Una persona que conoce muy pocos investigadores, pero que hay que quitarse el sombrero ante este hombre, que fue uno de los primeros investigadores sistemáticos y científicos, porque tenía formación para ello, para investigar de una manera bastante rigurosa el fenómeno ovni en una época en la que no se hacía. Bueno, pues este hombre dijo... Gente como con Rivera o Osuna, él es uno de los pioneros de la ufología española. Y además, Oscar Rey Brea. Efectivamente, Sí. muy poco conocido, salvo en expertos y gente muy erudita, pero el gran común de los aficionados al tema no conocen esta personalidad y una noche vamos a hablar de él. Pero este hombre ya dijo en el año 71 que él pensaba que podía ser. También más tarde, como decíamos, el colectivo Iván o Carlos Berché también lo dijo, y durante mucho tiempo se le ha estado tirando ya mucha gente, ya no ha sido solamente estos que hemos apuntado, mucha gente está hablando de Jordán, hasta que definitivamente él, que no decía nada, llega un momento dado en el que lo confiesa todo y dice, soy yo. Yo recuerdo también una entrevista que le hicieron a Fernando Sesma, en el cual, un poco antes de morir, él dijo que también sabía quién era y que si no lo decía el responsable lo iba a decir él. Lo que pasa es que creo que no lo dijo nunca. No sé si tenéis alguna información vosotros. En público no, pero en privado sí. Lo dijo también, ¿verdad? Que queda Jordán Peña. A gente de su entorno, de los últimos que iban al Café León, ¿no? Y algunos otros personajes relevantes del grupo UNMO de Madrid sí que les comentó algo de eso. Sí. Entonces, Jorge, si tuviésemos que poner punto y final, decir, el desenlace de UNMO es, ¿qué sería para ti? Yo te puedo decir, una vez dicho todo esto, como decía Boccaccio, ¿no? Una vez dicho todo esto y todo lo que ha pasado, ya, yo te digo una cosa. La última vez que hemos hablado nosotros dos sobre humo, es como si se hubiera abierto una ventana y alguien hubiera empezado a mirarnos. Esa era la sensación que yo tenía. Bueno, ¿sabes lo que pasó cuando estábamos hablando tú y yo precisamente de humo, no? Bueno, esto me pasa muy a menudo por razones que no vienen a cuento, pero es curioso que justamente estábamos, Óscar y yo hablando del tema y justamente en ese momento, pum, se me va la luz en casa. Nos quedamos a oscuras, digo, espera un momento que tengo que ir a rearmar
el magneto térmico porque nos quedamos... Eso fue José Luis Jordán Peña el que hizo. Seguro que... Te fundieron los plomos. Seguro porque es que es así. Pues, fue curioso, estábamos ahí y digo, Jorge no sé qué, y en ese momento, ¡bum!, va y se corta la luz y bueno, pues tuve que dejar de hablar con él. Y claro, al retomar de nuevo el teléfono me dice Jorge, pues mira, esto me pasa a mí a menudo a otros niveles, y esto es que cada vez que hablamos de esta gente nos dan una señal, ¿no?, de que han estado ahí. Yo no sé si fue una señal o no, pero lo que sí es verdad es que, fíjate, después de... Estamos hablando que esto ocurrió pues, por los años 50 y tantos, 60, pues 40 y tantos años después, aquí estamos hablando de humo, y no solamente nosotros, muchos programas, mucha gente siguen hablando de humo. Luego yo creo que algo importante pasó y algo importante marcó a toda una generación de... Incluso sociológicamente, ¿no? Yo pienso que si algo ha hecho humo es crear conciencia de que el hecho de que haya extraterrestres puede ser verdad. Yo creo que de alguna manera nosotros por lo menos el grupo que nosotros teníamos en Granada, empezamos a pensar de que, vaya, ¿y si es verdad que aparece allí algo? ¿Ves? Porque tú lo ves siempre al principio, pues eso, hablas como de Dios, ¿ves? Hablas como de apóstoles, tal, y de repente un día se te aparece un apóstol y ¿qué haces? ¿no? Claro. Ese era un poco el predicamento y digamos la conclusión que yo podría sacar del humo de Granada, digamos. Y para finalizar, el último minuto, José Juan, ¿cuál sería tu desenlace para humo? Bueno, yo sostengo, de momento al menos, la hipótesis de que nos encontramos ante una trama de origen terrestre y más allá o más acá, como se quiera pensar, de la teoría de atribuírselo todo a José Luis Jordán Peña, pues yo creo que el tema por muchas razones le sobrepasa sus propias capacidades. Y luego además pues las explicaciones y evidencias que él ha presentado en estos últimos años pues para mí tampoco han resultado demasiado satisfactorias. Entonces yo creo que la teoría del experimento sociológico que podría haber pasado pues quizá por varias manos en estos 42 años más o menos, pues podría ser una hipótesis yo estoy de acuerdo, válida. Juanjo, no queremos que te quedes sin decir, nos queda muy poco tiempo. ¿Cuál es tu visión final, digamos, de humo? Bueno, yo creo que hay una amalgama de muchas cosas aquí. Yo creo que, bueno, antes se ha dicho, por ejemplo, lo de Internet y lo de redes de computadores, que en los años 60 no existía Internet, pero sí existía, al menos teóricamente, lo que era ARPANET, que es como la madre de, podemos hablar de Internet, que teóricamente se creó como una red galáctica con ese nombre en 1962 y que empezó a funcionar en el 69. Hace unas semanas hablamos también del PVC, que también no se estaba usando de manera así industrial, pero que sí que se mencionó en el caso de humo. Entonces yo creo que aquí hay mucha gente de un nivel alto y pues posiblemente servicios secretos que ha tenido que ver con esto. Creo que, por supuesto, también hay muchas sectas que han sacado partido de esto. Creo que ha habido muchos fraudes, como el de Jordán Peña, y seguramente muchísima más gente. Y lo que no tengo nada claro es si realmente hay extraterrestres o no. Una cosa, el 10 de octubre del 89 apareció el famoso ovni de Voronev, del que se dijo que tenía el logo de humo. Luego parece ser que ese logo no estaba en el ovni. La pregunta es ¿por qué el gobierno soviético en aquel momento dijo que ese logo estaba allí? ¿Por qué se sigue usando el logo de humo continuamente por servicios secretos o por grupos extraños como sectas? La verdad es que es un misterio que yo creo que va a seguir por mucho tiempo. Pues no tenemos tiempo para más. Hablaremos en otro programa del logo de humo porque en sí mismo es un misterio.